Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos que van a ver este corto video con referente al reloj profético de Dios en esta hora que estamos viviendo, que son tiempos proféticos que estamos nosotros observando en este tiempo conforme a la profecía bíblica dicha por el profeta de profetas. Este es el Señor Jesucristo. Y Mateo capítulo 24, específicamente el Señor lo relata, lo dice. El versículo 32 de Mateo capítulo 24 dice de esta manera: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria a Dios. ¿Quién no puede hablar o no habla en este momento de ese país llamado Israel o Jacob? El unigénito, el primogénito, hijo de Dios, porque el unigénito es Jesucristo. Pero en este caso, el hijo adoptivo es Israel. Bueno, somos llamados por la palabra de Dios a orar por Jerusalén. Jerusalén, la piedra pesada que se cargan todas las naciones, y en este caso los países árabes, que aborrecen con todo su corazón al país de Israel. Quiero ponerles un breve video, un poquito nada más de lo que está pasando. Y vaya que esta es noticia, ¿verdad? Lo que está pasando en este momento. Como podemos ver, todos los noticieros, y he tomado esta fracción de este video solo para tomar un ejemplo nada más de lo que está pasando en el país de Israel, y por lo cual nosotros debemos de orar. Una pregunta: ¿qué predicador, qué pastor sería capaz de permanecer callado en esta hora cuando nosotros estamos pidiendo la oración por Jerusalén y como nos manda la Escritura? Lo que pasa con ellos que no han recibido al Mesías, a Jesucristo, ese ya no es problema de nosotros. Pero recordemos, Israel es el hijo de Jehová y está tratando con él. Si lo disciplina, pues tenga misericordia el Señor en disciplinarlo. Pero recordemos una cosa: la salvación, dice la palabra del Señor, viene de Israel. Nuestros apóstoles, nuestros profetas, aún nuestro Mesías es israelita, de nacimiento como hombre. No obstante, ya sabemos que Él es Dios. Pero el tema de este momento es: unámonos en oración por Israel, para que Dios tenga misericordia de Israel. Recordemos una cosa: ahí tenemos también nosotros hermanos cristianos evangélicos, pero también ahí hay niños inocentes, ancianos, doncellas. Así que tenemos que unirnos todos en oración por Israel. Y tenemos también que estar viendo nosotros el reloj profético de Dios, que nos manda a ver la higuera. Israel, tipo de la higuera. Que veamos a ese punto, a ese país
que lo observemos, porque es una señal inequívoca que marca el cumplimiento de la profecía bíblica que el Señor Jesucristo nos marcó cuando nos dijo que iban a venir diferentes situaciones como terremotos, hambres, pestilencias, y que se iban a levantar los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, y que iba a haber una persecución del pueblo de Dios. Esta es, como dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, sin duda alguna. Esta es la señal más exacta que nos dice, que nos enseña, que nos señala la venida, el retorno del Señor Jesucristo. Pero esta vez a recoger a su pueblo, y esta es la iglesia. La iglesia que salió de dos pueblos, el pueblo hebreo, pero también de los gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo nos recuerda que él derribó la pared intermedia, que nos hacía enemigos con Israel, pero que hoy el Señor derribó por su sacrificio esa pared intermedia y ha hecho de los dos pueblos uno solo, de tal manera que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo se hace uno con Israel. Israel y los gentiles en Cristo Jesús somos un solo pueblo. Pero viniendo a la memoria, volviendo a recordar las promesas eternas que el Señor hizo a ese país, a ese pueblo. Esas promesas no pueden ser desarraigadas por nadie, porque son de una manera, de una forma sempiterna, son eternas. Esas son las misericordias de Dios a David y las promesas que el Señor hizo a nuestro padre Abraham. Amén. Y ya sabemos nosotros por la palabra que el remanente que quede en la segunda venida del Señor van a reconocer al Mesías y todos serán salvos. Aunque ahora debemos de orar constantemente para que el pueblo israelita reconozca al Dios eterno. Mas sin embargo, hay miles y miles de judíos en el mundo que están aceptando al Mesías Yeshua y uniéndose juntamente al cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo, y eso es lo que tenemos que entender para no entrar nosotros en ver mal a Israel. Ninguno que se llame cristiano evangélico puede ver mal a Israel. Israel es la tierra de Dios, el reloj profético de Dios. Pero mis hermanos amados, mis amigos, es hora de despertar del sueño que estamos viviendo. Es hora de que los creyentes y los pastores que no están hablando de esto y que no están comunicando nada de lo que está pasando, están pasando nuestros hermanos israelitas, lo que está pasando en la tierra de Israel, cómo está siendo bombardeada, cómo están siendo atacados, acuchillados. Lo que el mundo no dice. Bueno, eso son los enemigos árabes. En este caso apoyados por el país de Irán, que es un país muy terrorista, que apoya estas facciones violentas. Israel es muy odiado por los países árabes. Mas sin embargo, miramos cómo en este tiempo Israel está haciendo concesiones con países árabes. Con los únicos que no va a poder hacer una concesión son con estos de la Franja de Gaza. Solamente que al final, cuando aparezca el Mesías de ellos, el falso Cristo, entonces este va a ser una paz ficticia. Pero también traigamos a la memoria de que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, dice la palabra del Señor. Mientras tanto, vamos a estar viendo una convulsión tremenda que es más ni menos que la señal más inequívoca de la venida del Señor Jesucristo. Estamos al borde de la aparición del Señor Jesucristo a arrebatar a su pueblo. Y Él dice, cuando todas estas cosas ustedes vean que están aconteciendo, prepárense porque aquel día se acerca. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará.
Así que esto va a suceder porque tiene que suceder. E Israel tiene que ser perseguida. Recordemos nosotros que la Escritura dice que Israel será perseguida. Y Jesucristo les dice, los que estén en azotea no desciendan a tomar la capa, ni los que están en el campo no regresen a la ciudad. Porque aquellos días serán días de grande tribulación, cual nunca la hubo, jamás. Fue una enseñanza muy clara que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, para que nosotros, lo que nos ha tocado vivir en este tiempo, ya marcando nosotros casi el tiempo correcto, profético, hablado por el profeta Daniel, de que cuando miráramos estas cosas es que estamos a las postrimerías de la venida del Señor. Israel, el reloj profético de Dios, pero a la vez nuestros hermanos deben de ser cubiertos en esta hora en oración por todo el pueblo de Dios, pidiendo que Dios tenga misericordia de Israel y a la vez prepararnos, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Sin duda alguna, estos eventos que están aconteciendo, podríamos hablar nosotros de los terremotos que están ocurriendo, de los tsunamis, de las pestes que están ocurriendo en este tiempo, de las hambrunas que se aproximan, como una palabra profetizada por nuestro Señor. Y todo lo que está aconteciendo, las naciones se están rompiendo. Hay caos en el mundo y este solamente es principio de dolores. La iglesia cristiana evangélica tenemos que prepararnos en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, para estar preparados. Mientras tanto nosotros oramos por Israel, pues esa tribulación, esa gran tribulación que le viene a Israel, no hay que deseársela a nadie, ni al peor enemigo. Porque dice Daniel capítulo 12 que en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está a favor de Israel, y serán días de grande tribulación, de grande prueba, cual nunca la hubo desde que existe hombre sobre la tierra. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha dado la promesa de levantarnos a nosotros en cualquier momento. Cuando suene la trompeta, una trompeta con voz de arcángel, una trompeta tocada por arcángel, donde el pueblo redimido por la sangre del Cordero escucharemos en el Espíritu esa trompeta. Y en ese momento preciso seremos arrebatados. Un acontecimiento que va a convulsionar al mundo. Hoy en día estamos viendo nosotros cómo los cristianos evangélicos, pastores, no anhelan este momento. Es más, ni creen en ese evento glorioso que la palabra del Señor le llama arrebatamiento, donde el pueblo de Dios será transformado. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y todos seremos tomados y llevados por el Señor Jesucristo. Así que es un momento muy especial donde tenemos que estar no solamente viendo a Israel, pero orando por Israel. Tenemos que estar nosotros atentos al reloj profético de Dios, pues el tiempo se ha llegado. No podemos determinar fechas, porque la Biblia no da fechas, pero sí da señales, y todas estas señales se han ido cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? ¿Te vas a preparar o vas a seguir esperanzado de que todo esto va a pasar? ¿De que todo va a volver a la normalidad? No, no va a volver a la normalidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo con el Señor, pedir perdón por los pecados.
Buscar del Señor hoy más que nunca, porque ese día se acerca vertiginosamente y te puedes quedar en este mundo. Por eso la Escritura dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andando como sabios, conociendo el tiempo, que la venida del Señor se acerca. Esto es lo que la Escritura nos hace saber a nosotros. Que la venida del Señor Jesucristo se acerca a arrebatar a su pueblo. Es tiempo de prepararse. Es tiempo de orar sin cesar. Es tiempo de incluir a Israel en la oración, pues así nos manda la palabra de Dios, que oremos por Israel. Estemos preparados, vistámonos con esa ropa de santidad. Vistámonos de misericordia, de compasión, de amor por nuestros hermanos israelitas. Y apoyémonos todos en oración. Es tiempo de alzar la cabeza en alto y ver que nuestra redención está cerca. Yo quiero llamarte la atención a ti, hermano, que estás descuidado, que amas el mundo, que estás como que si no te interesara el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero que despiertes, yo quiero llamarte la atención, que te prepares, mi hermano, mi hermana, y usted, amado pastor, predique esta palabra, predique la palabra profética. No deje de hablar de esto. Mire, la gran mortandad que viene como parte de la prueba para esta tierra, posiblemente la iglesia no la vea. Posiblemente no tengamos nosotros que huir de tal manera como lo dice la Escritura, que en el tiempo de la gran tribulación serán hasta muertos los hijos de Dios, serán perseguidos. Satanás, a través del anticristo, matará a millones de personas que no van a negar el nombre de Jesús. Pero hoy es el día, este es el tiempo aceptable, este es el mejor tiempo para recibir al Señor Jesucristo en el corazón y también para ponerse a tono con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, para poder escapar de la gran persecución que viene, para escapar de la ira venidera. Dios alerta a sus hijos. Dios está anunciando a sus hijos que Cristo viene pronto, pues el Señor está irado con las naciones. En este caso, vemos cómo Israel está siendo fuertemente atacado por sus enemigos, porque codician la tierra de Israel, anhelan esa tierra, pero esa tierra es de Jehová Dios de los ejércitos. Esa tierra no se negocia. Esa tierra no se vende, no se presta ni nada. Jerusalén no se parte tampoco. Jerusalén es del Señor. Al final el Señor Jesucristo va a unificar todo y va a redimir a su pueblo. Dios les bendiga en este día. El Señor lo llene de su bendición. Sane a los enfermos, pero también prepare los corazones que no están preparados para el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene pronto y su galardón viene con él. ¿Estás tú preparado? Es la pregunta que te hago hoy.